Bueno, buenas tardes. Estamos aquí reunidos en la intimidad para homenajear a un autor que nos gusta mucho, a Moro y a mí, autor con el que hemos tenido diversas experiencias cinematográficas, sobre todo. Así que hemos hecho una selección de textos para compartir con ustedes. Algunos son de sus novelas, otros cuentos que leeremos enteros. Y hay unos textos con los que queremos comenzar que Adriana Hidalgo publicó como sus biografías y entrevistas. Así que vamos con una autobiografía. Buenas tardes. Autobiografía escrita en 1968 por encargo para una publicación de Alemania Occidental. He leído y he escrito. Más leo que escribo, como es natural, lo mejor que escribo. He viajado. Preferiría que mis libros viajen más que yo. He trabajado, trabajo. Carezco de bienes materiales, excepto la vivienda que tendré. Una vez, por algo que escribí, gané un premio, y después otro, y después hasta unos 20 de literatura, uno de periodismo y otro de argumentos de cine. Una vez tuve una beca que me dio el gobierno de Francia y pude estudiar algo en París. Un tiempo quise ser abogado y no me quedé en querer serlo. Estudié mucho, aunque nunca lo suficiente. Después quise ser periodista. Conseguí ser periodista. Persevero. Una época anduve de corresponsal extranjero, por ejemplo, Revolución de Bolivia, la que llevó al poder a René Barrientos. Yo quería escribir para el cine, pero en general no soy más que un espectador de cine y también periodista de cine. Una vez fui al Festival de Berlín y otra al de Cannes y otra a Hollywood el día de los Oscars y otra... Bueno, en el Festival de Mar del Plata un año me pusieron en el Jurado Internacional de la Crítica. Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires. Nací el Día de los Muertos del año 22. Música para mí la de Bach y la de Beethoven. Y el cante jondo. Bailar no sé. Nadar no sé. Beber sí sé. Coche no tengo. Prefiero la noche. Prefiero el silencio. Estos son fragmentos de una entrevista hecha por Rodolfo Braselli en 1972. Tempranito, con el aire transparente de la mañana recién levantada, empezamos a desenhebrar la conversación. ¿Por dónde empezar? ¿Qué preguntarle al maestro, al ex jefe tan insultado y tan respetado? Nos damos la mano, él sonríe con la mirada, me dice: Estoy en sus manos, indefenso pero dichoso, próximo a la felicidad. Es que por fin estamos hablando. Más indefenso estoy yo, Antonio. ¿Qué puedo preguntarle? Yo no sé, es tarea suya. Aquí me tiene, en un banquillo, sin escapatoria. ¿Recuerda la primera semilla, su nacimiento literario? Se produjo a raíz de una muerte, la de mi padre. Yo tenía 10 años, una atmósfera de muerte envolvía mi casa. Había leído Juvenilia, entonces se me ocurrió contar lo que estaba pasando, y empecé. Y eso se desarrolló. Escribía en unos cuadernos, alcancé a llenar 1 o 2. Primero fue el relato directo, después, intermediamente, incluí algunos cuentos, pero en realidad eso no era crear. Todos podemos armar cuentos simplemente contando nuestras mentiras diarias. Pero la cuestión es escribir, inventar. Esto recién lo hice a los 16 o 17 años en un libro, digamos deliberado. Se llama El conventillo. Incluía cuentos diversos de diversos estilos y no tenía que ver con ningún conventillo. A propósito de inventar, ¿qué me dice del vino? El vino es como la noche. No nos da la claridad de la mañana, pero nos purga de la carga de mezquindades cotidianas. Es un diablito que a uno se le mete en la sangre. Después viene el sueño, los sueños, la mañana. Uno huele el yuyo, se levanta y lee el diario. Con el diario empieza uno a cargarse del mundo, del trabajo, de las ideas ajenas, del litigio, del amor, de la traición. Antonio, en tantos años nunca me animé a preguntarle qué es la muerte para usted. Creo que la muerte es una gran serenidad, porque en la vida andamos descompuestos. Otro momento. Ahora estamos en una vereda cercana al canal Guaymallén.
saco un tema que para Di Benedetto es mucho más que un tema, su madre. La perdió hace menos de un año. Se va metiendo en el asunto casi en puntas de pie. Ahora está en una posición muy de él. No se cruza los brazos en el típico 8, no. Es como si se abrazara a sí mismo. Vaya a saber. Pero lo que estoy viendo es un hombre que se abraza, siente algo más que frío. Yo creo que el hombre no es naturalmente bueno. Por el contrario, las necesidades, el afán de descollar hacen que el hombre use muchas armas innobles. Si se porta bien es por obligación de la sociedad. Adentro suyo sufre, se tortura. Por eso necesitamos la confesión. Por lo común nos rodean oídos sordos. La confesión busca sacar el veneno que tenemos adentro, busca el perdón. ¿Y quién es el ser que en forma directa nos otorga el perdón? La madre. Yo la perdí. Lo que siento en este momento es una soledad individual muy profunda, gran pudor en los sentimientos. Se me ha vuelto un tremendo problema exteriorizarlos. Si me juzgo, como todos los que fuimos inventados por Pirandello o Dostoyevsky, me siento absolutamente culpable y sin redención. ¿Por qué? ¿Quién me perdonará? Esto es de una entrevista hecha por Ricardo Celarayán en junio de 1975. Llevo un año y pico concibiendo una novela que puede llegar a serlo si ella no desiste de mí. Entre tanto, he dejado aparecer como diablillos indiscretos o como heridas que no dan la muerte, o por lo menos que no llegan a dar una muerte suficiente, insinuaciones de temas para cuentos. Eso suele suceder con la misma naturalidad con que en un país tropical, a un habitante típico del lugar, pongamos de raza negra, bajo un calor impresionante y padeciendo transpiraciones de todo tipo bajo el sol y en la sombra, a ese individuo, digo, acostumbrado a lo tórrido, le suele suceder con toda naturalidad que a veces caigan sobre él gotas de nieve, cristales absolutamente fríos y dibujados como la esencia de la naturaleza íntima de la nieve. Cae nieve sobre los negros con la temperatura propia de la región. A mí me solían caer ideas de cuentos, con toda naturalidad, y yo las soplaba como puede hacer un negro en Haití cuando le cae un copito de nieve. Cuando le cae un copo de nieve, el negro en Puerto Príncipe no lo puede creer, y si lo cree sabe que afronta algunos riesgos, que lo condenen por brujería, que sea solicitado por dioses que no son benéficos, o que sencillamente él se haya pasado de ron, lo que le hace condenable ante los ojos de su amada. Pero cuando el copito cae cerca de los labios, le sube una ensoñación poética, romántica o deificante de su existencia. Se siente elegido de los dioses, pero sabe que estos son transitorios y nada gratificantes y, por lo tanto, no sabe que su única compensación cotidiana es su negrita, que le dará todos los calores de la cocina, del hogar, de la ternura, de su pecho. Reniega audazmente del copito de nieve que le cayó como una maravilla o un prodigio y simplemente lo sopla y lo borra con el calor de sus pulmones. Yo procedía así con los engendros de sueños llamados cuentos que me caían del cielo. Durante años, cuando me caía del cielo una mota de nieve que se parecía a un cuento, lo soplaba con todo el trópico de mis pulmones para que se esfumara y no me distrajera de mi novela. Y algunas frases sueltas. Yo entiendo la existencia como un trecho entre el vacío y el vacío. Queremos ser todos héroes, pero a menudo solo somos Otelo. Lo único que no se pierde y se conserva con la edad es la necesidad de ser amado. Yo voy a leer un fragmento de Sama, que es una adaptación muy especial que hizo Ernestina Gatti a pedido de Silvia Hoppenheim para un ciclo que ellas tienen que se llama El fluir de la conciencia. Así que es una buena síntesis de la novela, que no resume la novela, pero que me parece da una buena idea de su dispositivo, de este fluir de la conciencia y de este lenguaje en movimiento.
así que si me tienen paciencia se los voy a leer todo. Año 1790. Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito, y ahí estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos. Ahí estábamos por irnos y no. Me empujó el sol que, desembarazado ya de las nubes de tantos días sin tormenta, se habían encendido hasta el blanco, y allí conjugaba su sincolor y su tersura fija y ardiente con la arena limpia que da visiones. Pude ver un puma y creerlo estático e inofensivo como una decoración, muy liso, sin detalles, como si no tuviera garras ni dientes, como si las curvas de su cuerpo no denunciaran elasticidad para el salto, sino docilidad y blanda disposición para alguna mano cariñosa. Por este puma no visto pude pensar en los juegos que fueron o pueden ser terribles, no en el momento que se juegan, sino antes o después. Busqué el reparo frondoso del arroyo y entre los primeros árboles debí quedarme porque venían, libres y confiadas, voces de mujeres excitadas por el goce del agua. No obstante, me adentré y, embosado por la vegetación, vi un instante de frente desnudos cuerpos, morenos y doradoscuros, y de costado, ocultas las facciones, pues solo distinguía una nuca y pelo recogido arriba, otro que no supe si era blanco o mulato. No quise seguir mirando porque me arrebataba y podía ser mulata, y yo ni verlas debía, para no soñar con ellas y predisponerme y venir en derrota. Huí, pero era evidente que me habían notado, y al percibirlo no precisé si entre el alboroto que escuchaba a mi espalda escuchaba alborozo. Mis piernas se volvieron firmes en la zancada porque algo me advertía que era perseguido. Hombre no podía ser, porque los hombres no cuidan el baño de las mujeres. India sí, o mulata, por la rapidez con que andaba fuera del sendero, donde hay maleza y los troncos se ponen delante. Ella casi me daba alcance, y este afán me advirtió que buscaba ver mi rostro, conocerme, que tal debía ser el mandato de su ama, y entonces resultaba que ella era blanca. Renegué de mi retirada, de haberla previsto, apenas privándome de saber quién era. Tenía que volver y enfrentar lo que fuese, descubrirla y descubrirme. No era posible. Únicamente podía descargar en la espía el ímpetu que alimentaba mi ánimo defraudado. Con un súbito giro a la izquierda penetré entre los árboles, y ella, alelada de sorpresa, no atinó a fugarse. Así como estaba en cueros, la tomé del cuello, ahogándole el grito, y la abofeteé hasta secar el sudor de mis manos. De un empujón di con su cuerpo en el suelo. Se acurrucó volviéndome la espalda. Le apliqué un puntapié en la nalga y partí. Conmigo iba la furia atenuada, dando paso a un pensamiento severo contra mí mismo. Oh, carácter. Mi carácter. Ja. Mi mano puede dar en la mejilla de una mujer, pero el abofeteado seré yo, porque habré violentado mi dignidad. Aunque esto no fuera, aunque solo fuese en el empaque el desorden, me sabía sin justificación por entregarme a la ira y a la represión en el prójimo de lo que yo mismo había engendrado en él.
Esta audiencia absorbente hizo acallar los estampidos que en mi corazón causaron los 2 espaciados cañonazos anunciadores de la presencia de un barco. El saco de correspondencia fue traído a la gobernación antes de que yo pudiese salir, como otras veces, hasta el muelle para acercarme más a las posibles novedades y al rostro de los marinos y contados viajeros de arribo. El oficial mayor distribuyó concienzudamente sobre su mesa los envíos para cada cual, ninguno para don Diego de Sama, porque mis manos estaban destinadas a permanecer vacías otro largo tiempo. Esta ausencia de noticias de Marta, de mis hijos y de mi madre me causó esa depresión que en más de una llegada de barco tuve que sufrir, pero que, al sumarse la cifra en el transcurso de los ya 14 meses de permanencia, me abatía aún más. Al abandonar mi despacho, prescindí de ese espectáculo siempre deseable de otra embarcación, grande y procelosamente viajera en el puerto. Me reduje a casa. Consagré la segunda mitad del día a una epístola, detenida y quejosa, a Marta, para que el barco la llevase en su camino río abajo. Desenvolvía despacio en mi mente el viaje de la carta, por agua hasta Buenos Aires, por tierra después de centenares de leguas con su rumbo oeste, y me dolían los reproches, frescos aún en el papel, que mi esposa, lejana y sin su hombre, habría de leer 3, 4 meses más tarde, quizás en un día en que yo fuese feliz. Pero no modifiqué mi escrito. En mi retiro hacia el crepúsculo tuve el anuncio de un visitante. Como ignoraba cuál barco había arribado, asimismo desconocía que el capitán era mi amigo, el oficial Indalecio Zabaleta, a quien abracé con fuerza y cariño. Entreví que, si me buscaba tan pronto, apartando los asuntos que normalmente ocupan a un capitán en su primer día de puerto, algo traía para mí. Pero alguien distinto capturó mi atención antes de hacerle cualquier pregunta. Más allá de la puerta, en la galería, estaba contenido, me pareció, un niño. Ciertamente venía con Indalecio y podía ser hijo de éste. Sin embargo, no me importaba eso, sino sus facciones, noblemente agitadas, y los ojos, anunciadores de un desborde que, al volverse el capitán hacia él, se produjo sin aguardar otro estímulo. Corrió y se volcó en mis brazos, estremecido por un sollozo que, se me ocurrió, era de gusto y entusiasmo. Acertaba. Indalecio me lo explicó, impresionado, tal vez orgulloso por el arrebato de su vástago. En el viaje le he dicho quién era el doctor don Diego de Sama. El doctor don Diego de Sama, con el homenaje imprevisible y tocante de un mozuelo de 12 años. Ese reconocimiento hacía contrapeso a tantos olvidos y disminuciones soportadas en días y días hasta aquella tarde. El doctor don Diego de Sama, el enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada, Sama, el que dominó la rebelión indígena sin gasto de sangre española, ganó honores del monarca y respeto de los vencidos. No era ese el Sama de las funciones sin sorpresas ni riesgos. Sama el corregidor desconocía con presunción al Sama asesor letrado, mientras éste se esforzaba por mostrar, más que un parentesco, cierta absoluta identidad que aducía. Mostrábale antiguo la asesoría en rango segundo en toda la extensión de la provincia, exactamente luego de la gobernación. Pero al hacerlo, Sama, asesor, sabía, sin que pudiera esconderlo, que en este país, más que en otros del reino, los cargos no endiosan, ni se hace un héroe sin compromiso de la vida, aunque falte la justificación de una causa. Sama, asesor, debía reconocerse un Sama condicionado y sin oportunidades.
A esta altura del duelo, Sama el menguado podía sospechar que Sama el bravío quizás no tuvo tanto de aguerrido y temible. Un corregidor de espíritu justiciero puede seducir fácilmente la voluntad de esclavos estragados por meses de represión más que violenta y cruel. Yo fui ese corregidor, un hombre de derecho, un juez, y esas luces, en realidad, sin ser las de un héroe, no admitían ocultamiento ni desmentidos de su pureza y altura. Un hombre sin miedo, con una vocación y un poder para terminar al menos con los crímenes. Sin miedo. Le he dicho quién era Sama. Un resplandor de mi otra vida que no alcanzaba a compensar el deslucimiento de la que en ese tiempo vivía. Sama había sido, y no podía modificar lo que fue. Podía creerse que me determinaba un pasado exigente de mejor porvenir. Ese niño, el hijo de Indalecio, venía a reclamármelo con su emoción admirativa. Sin embargo, yo veía el pasado como algo visceral, informe y a la vez perfectible. Por los elementos nobles no dejaba de reconocer algo, lo más pringoso, desagradable y difícil de capturar como los intestinos de un animal recién abierto. No renegaba de eso, lo tomaba como una parte de mí, incluso imprescindible, aunque no hubiese intervenido en su elaboración. Pero con todo, yo esperaba ser yo por el futuro, mediante lo que pudiera ser en ese futuro. Tal vez creía serlo ya y vivir en función de esa imagen que me aguardaba adelante. Tal vez ese Sama que pretendía parecerse al Sama venidero se asentaba en el Sama que fue, copiándolo como si arriesgara, medroso, interrumpir algo. Mediado el aguardiente, supe que Indalecio estuvo en Buenos Aires con mi cuñado, gestor ante el virrey del traslado que estrictamente me correspondía y precisaba tener. Las promesas eran para un tiempo incierto, pero de signos positivos. A cambio del anuncio, en el que confiaba aunque a medias, ya que poseía algunos rasgos de reiteraciones fallidas, entregué al capitán una confesión de mis necesidades. No apetecía tanto un ascenso como la ubicación en Buenos Aires o en Santiago de Chile, porque mi carrera estaba estancada en un puesto que, se me insinuó con el nombramiento, implicaba apenas un fugaz interinato. Y esto más. Entre mi mujer y yo mediaba la mitad de la longitud de 2 países y todo lo ancho del segundo. No obstante, quizá por la presencia de la criatura, me guardé la confesión total. ¿Hasta qué punto la distancia implicaba tortura? Por la rigurosa lealtad guardada a Marta, aunque a mi conciencia no pudiera explicarle claramente por qué le era tan fiel. Cenamos en la posada. De regreso, tan tarde, pude maravillarme del señorío solitario de la luna y con el empuje del alcohol sentirme predispuesto a igualarla ante cualquier situación de prueba. Las calles solitarias, bordeadas de casonas y baldíos en sombras, el terreno accidentado en su depresión hacia el río, eran propicios a la sorpresa que mi estoque ciertamente sabría responder sin cortedad. Me sentía valeroso e inmensamente dispuesto a amar esa noche. Tuve, como predestinado, la sorpresa y una mujer hermosa y fresca conmigo. Como la hora era ya tan alta, entré a la casa por los fondos, utilizando la reservada portezuela del huerto, más allá del patio de los sirvientes. Creo que mi presencia, inesperada en ese lugar y tan tarde, desbarajustó algo. Calculo que alguien pudo fugarse o esconderse demasiado bien antes de que yo entrara. Pero alguien más quedó sin poder disimularse bastante. Intentó un tardío escape al abrigo de los paredones y la distinguí mujer sin identificarla. Con 10 pasos largos muy tácticos llegué a donde podía cortarle el paso y ella, sin duda viéndose irremediablemente interceptada, no se detuvo. Avanzaba discretamente y esos instantes de espera quizá calaron más en mí que en ella, porque tuve el optimismo y la audacia de concebir rápidas esperanzas. Era Rita, la menor de las hijas de don Domingo, mi huésped.
Lo supe cuando aún nos separaban 4 varas de distancia, pese a la mantilla que apenas limitaba la claridad de la luna sobre su rostro. Mujer lunar, me dije, por conferirle encanto al momento, pero otro era el estremecimiento que mandaba en mis sentidos. No había dado 2 pasos más y cayó al suelo. Había tropezado. Corrí a ayudarla, aunque ya medio se ponía de pie y evidentemente no precisaba socorro. Pero yo, descontrolado, para aprovechar, la tomé de atrás y terminé de alzarla mientras mis manos codiciosas hacían presión sobre sus pechos. Eran blandos, como muy tocados. Me cobraba el silencio que guardaría sobre su escapada nocturna. Descubría intenciones sin el menor reparo. Ella las ignoró. Respuesta suave, pero desentendida de mi abrazo, me miró con resolución a los ojos, me dijo unas quedas palabras de agradecimiento, como correspondiendo un gran favor, y con dignidad y cautela se retiró hacia las habitaciones. No podía imputarme atrevimiento ni abuso. Lo entendió muy pronto. A su vez, me hizo entender que no me temía. Después, reaccionando, me recosté en un retazo de hierba fragante. Necesitaba que un rato más me asistiera el encanto de aventura a descubierto de esa noche, porque se me había revelado una posibilidad bajo mi propio techo, blanca y española, muy joven. Mis manos sabían que no era pura. Si de regreso me hubiese dado en la calle con su majestad y en sus labios esta propuesta: Sama, ¿quiere cargo en Buenos Aires, mejor visto y rentado, si es que aceptas partir mañana?, le habría respondido: todavía no. Ningún hombre, me dije, desdeña la perspectiva de un amor ilícito. Es un juego de peligro y satisfacciones. Si se da el triunfo, ha ganado la simulación ante interesado tercero y contra la sociedad guardiana gratuita. Atravesé los patios sin cuidarme de no hacer ruido y llegué al mío de un solo impulso, dispuesto a golpear la puerta, malogrando el reposo y la tranquilidad de Rita. Mi puerta estaba abierta y a la habitación echaba afuera un estable resplandor. Quise que fuese ella, aguardándome, y sabía que eso era imposible. Maldije mis trancos destructores del silencio y del sueño y procuré remediar el anterior alboroto acercándome con pies de pluma. Sobre la mesa ardía una vela y junto a la vela se hallaba una caja de latón, secreto depósito de mis monedas de plata. ¡Un ladrón! Me desmandé de nuevo atropellando, crujiendo de rabia, pero más rápido resultó el intruso, a quien no había visto hasta entonces. Salió de las sombras de mi lecho, me orilló con agilidad y se lanzó hacia la galería sin darme tregua en la sorpresa. Era un niño rubio, desarrapado y descalzo. Fui hasta la puerta, se lo había tragado la oscura galería. Pensé que un niño solo era poco para tanto atrevimiento y supuse un cómplice aún escondido. Me volvía hacia el interior, ya con el estoque desenfundado y dando grandes voces de amenaza hacia adentro y de alarma hacia el exterior. Impetuoso, busqué las sombras y les tiré puntazos infructuosos. Luego, con la vela, inspeccioné mejor y más la parte inferior del lecho. Mientras llegaba don Domingo, dispuesta a una veterana pistola de rueda, pero con escasa firmeza y vista para que resultase eficaz. 3 esclavos, que por prisa no habían terminado de ponerse la camiseta, obedecieron nuestras perentorias combinaciones. ¡Buscad! ¡Buscad! Buscando por las galerías, los patios, tras las plantas y botijones, hasta desaparecer. Regresaron sin haberse topado con nada, a tal punto que parecían advertir que ese momento que fueron a descubrir algo e ignoraban qué. Los esclavos se consultaron entre sí con la mirada y voces bajas y nerviosas. Uno de ellos, un zambo, resumió lo que podía considerarse un dictamen. Ha de ser un niño muerto, mi amo. Esa noche soñé
que por barco llegaba una mujer solitaria y sonriente, sonriente solo para mí, necesitada de mi amparo, que se me confiaba a mis brazos y mezclaba con la mía su ternura. Pude precisar su rostro gentil y un bello rubio que le hacía durazno el cuello y me ponía goloso. No era Marta, tampoco Rita, no era nadie que yo conociese. Dejé el lecho espiritualizado. La mañana era limpia y propicia. Bebí el mate y prescindí de los bizcochos. Comer, masticar me parecía grosero. Quise justificarme como ante el tribunal. Por lo menos debo conservar el derecho de enamorarme. Debía acudir al despacho. No me hacía mal saberlo porque permanecía bajo la influencia del sueño y de la mano blanca, otro sueño. Mal me causaba, eso sí, que lo real me resultase inasible y si una mujer venía a mí, lo hiciera en sueños nada más. ¿Nunca sería el visitado del amor? No el amor de Rita, si es que lo conseguía, sino el de una mujer de otras regiones, un ser de finezas y caricias como podía verlo en Europa, donde siquiera unos meses hace frío y las mujeres usan abrigos suaves al tacto como los cuerpos que cobijan. Europa, nieve, mujeres aseadas porque no transpiran con exceso y habitan casas pulidas donde ningún piso es de tierra. Cuerpos sin ropa en habitaciones caldeadas, con lumbre y alfombras. Rusia, las princesas. Y yo ahí, sin unos labios para mis labios, en un país que infinidad de francesas y de rusas, que infinidad de personas en el mundo jamás oyeron mentar. Yo ahí, consumido por la necesidad de amar, sin que millones y millones de mujeres y de hombres como yo pudiesen imaginar que yo vivía, que había un tal Diego de Sama, o un hombre sin nombre con unas manos poderosas para capturar la cabeza de una muchacha y morderla hasta hacerle sangre. Yo, en medio de toda tierra de un continente que me resultaba invisible, aunque lo sentía en torno como un paraíso desolado y excesivamente inmenso para mis piernas. Para nadie existía América sino para mí, pero no existía sino en mis necesidades, en mis deseos y en mis temores. Comenzaba la tarde, pero tanto mal me había dado aquel día que me espantaba continuarlo. Sin embargo, no se puede renunciar a vivir medio día, o el resto de la eternidad, o nada. Toda mi disciplina, para que el rigor de la presidencia de mujer no fuese extremo, se había quebrantado. Yo era el caballo sobre la raya y la orden de salida se difería. Confié, sin embargo, en el dominio que podía ejercer sobre mí mismo, ejercitado por la espera larga ya de 1 año y medio. Quedaba el temor a los sueños, que son incontrolables, pero la fatiga acumulada me exigía cama. No obstante, el único sueño aprehensible fue sedante. Reiteró su llegada a aquella joven solitaria y sonriente que venía a confiarse a mi amparo. De nuevo me resultaba inidentificable, con Marta, Luciana, Rita o cualquier mujer conocida. Configuraba un vaticinio agradable que, repetido en pocos días, cobraba crédito de hacerse realidad. Lo deseé fervorosamente como un consuelo y un freno. Soporté el enojo, pero de noche, en el lecho, prescindiendo ya de los reproches con que podía atormentarme, caí víctima de una desesperación de otro tipo. Yo era un animal enfurecido, rabioso, ignoro qué animal, solo sé que de 4 patas y muy forzudo. Necesitaba escapar y todo el obstáculo era una roca. La embestía y en cada embestida me partía más una herida en medio de la cara. Seguí embistiendo, cada vez más débil, más. Era después un hombre, aunque siempre con la necesidad de superar cierta limitación. Nada tenía ya por delante sino una extensión lisa donde estaban abolidas las necesidades. Solo debía avanzar y avanzar, pero tenía miedo del final, porque presumiblemente no había final. A mí no me faltaba.
tenía de sobra indignación por este confinamiento que sufría sin ventajas ni escapatoria y enmascarado de brillo por la jerarquía de mis funciones. Yo estaba disconforme con mi conducta, aunque achacaba más mis desórdenes a potencias interiores irreductibles y a un juego de factores externos inescrutables, invisiblemente montados para provocar mi turbación. Este cerco inductor, pensaba yo en determinado momento, me volcaba en actos no deseados, ocasionalmente seductores y capaces de transformarse, a posteriori, en algo repelente y abominable. Después de este razonamiento me tomaba la duda de que fuese algo meramente de orden moral y sospechaba que si yo hubiese sabido pronunciarme, escoger antes, no en el momento mismo del acto tentador, sino en la etapa de sus orígenes, podría haberme salvado. Al llegar a este punto, también tachaba la reflexión formulada, convencido de que igualmente, en el momento último, se puede elegir. Año 1794. Me remontaba a la idea de un Dios creador, un espíritu que no hacía pie en nada, capaz de establecer las leyes del equilibrio, la gravedad y el movimiento. Pero su universo era una rotación de bolillas mayores o menores, opacas o luminosas, en un espacio preciso, como recortado por el alcance de una mirada en la cual el sonido resultaba inconcebible. Entonces, por mis necesidades, el Dios creador tomaba la figura de un hombre, pero no podía ser verdaderamente un hombre, porque era un Dios ajeno y remoto. Un anciano de melena y barba blancas, sentado en una roca que contemplaba con cansancio el universo mudo. Sus cabellos eran de siempre blancos. Había nacido anciano y no podía morir. Su soledad era atroz, aciaga. Como un dios no puede crear dioses, pensó crear al hombre para que éste los creara. Creó entonces la vida. Pero antes de crear al hombre, hizo las culebras, los gérmenes de la peste y las moscas, dio fuego a los volcanes y removió el agua de los mares. Precisaba extirpar el tormento y una cierta cólera que la soledad había puesto en su corazón. Después realizó una obra de amor, el hombre, y lo rodeó de bienes. Pero el Dios fracasó, porque el hombre creó multitud de dioses que no miraban bien al primero. No solo se repartieron el universo, sino que algunos de ellos impusieron hegemonías. El mayor fracaso del Dios consistió en que podía ver al hombre, pero el hombre no podía verlo a él. No podía devolverle ninguna de sus miradas enternecidas de padre. El Dios quedó solo e irritado. Dejó que los frutos del bien se multiplicaran por sí mismos y por obra del hombre, pero no eliminó los males y desde entonces, para manifestar su presencia, se complacía en agitarlos, ora aquí, ora allá. Otros dioses advenedizos le ayudaban. Quise ser padre nuevamente, con hijo, allí mismo, donde yo estaba, que pudiese entregarme una mirada de cariño cuando yo pusiese en él mis ojos y mi desolación. Emilia, la mujer que me atendía, una española viuda y pobre que no me superaba en edad, pero sí en carácter, se resistió y me insultaba en cada ocasión que yo volvía sobre mis propósitos. Por cuidar apariencias, yo conservaba mi cuarto en la posada, aunque dormía en su rancho con ella, naturalmente. Una noche, lunar, muy pasada la medianoche, estábamos desvelados y sin gusto el uno por el otro. Emilia gárrula y yo con el pensamiento en mi teogonía, el oro del Perú y los caballos de las carreras. Ella hacía inventario de los parientes que había perdido y en realidad, creo, no le quedaba ninguno. Este cálculo ha de haber sacado porque de pronto se echó a llorar y me dijo que yo era su único amparo, que me quería más que a su marido difunto y otras confidencias plañideras y ablandadoras. Me besó mucho en la boca y esa noche fue la primera de la cuenta hasta ser madre. En el tiempo de las náuseas, ni yo la toleraba ni ella me soportaba.
Solo me daba acceso cuando le llevaba dinero, en oportunidades cada vez más raras, porque mis disponibilidades eran ya muy magras y debía administrarlas con sabiduría. El niño nació en Teco, sin duda, porque la madre había gastado todas sus energías hacia afuera gritándome. Emilia mondaba batatas. Su semblante mostraba un tenaz enojo, pero me atendía tanto que no se preocupaba del niño. El niño se desplazaba por el piso de tierra a impulsos de sus rodillas y sus manecitas. Las manecitas estaban muy puercas. Como sus narices segregaban sin que nadie se las limpiase, se le habían hecho 2 surcos hasta el labio superior. De esa manera, la piel se le irritaba y le ardía. El pequeño se frotaba y con la mano sucia de tierra revolvía aquello, dañándose más el lastimado cutis. De vuelta, los deditos con esa materia blanda, acuosa, hacían un imposible barro al asentarse en la tierra. Ese era mi hijo. ¿Has traído mi dinero? Contesta. No podía decirle que no. Me mostré repentinamente exultante. Procuré participarle mi nueva esperanza y con ella mi alegría. Pero un tema razonablemente me estaba vedado: mis ansias de obtener posición en otra ciudad. Transformé entonces el asunto diciéndole que el gobernador, de su propia mano, había suscripto ese día un informe al rey sobre el estado de mi caja y la de otros funcionarios de jerarquía que permanecían impagos. 19 meses, iba diciéndole mientras caminábamos, llevo sin ver un real del tesoro. De aquí, de los propios, he tomado lo que suman 3 enteros y un poco más. En ese tiempo, unos 3.500 pesos. Pero ya me debían de antes, de los propios, más de 10 meses y de... Me interrumpí. Emilia procedió murmurando su enojo y fastidio. Oh, fíjate pues, Emilia, 10 meses de antes, de los propios, más 19 son 29, menos 3,5, 29 por 1.000 hacen 29.000 pesos. Ahora, veamos lo de las cajas reales. La cuenta es fácil. A razón de 519 por 500, 19 por 500, no, mejor será contar por partes. Primero 10 por 500 y luego 9 por 500, 10 por 500. Vete, loco, vete de aquí. Me cortó. Enarboló la pala amenazadora y bufante, di un salto atrás, precavido, distanciándome de sus furias, pero seguía gritando. ¡Vete! Y el niño, asustado, lloraba también con los gritos. La señalé con el brazo en recriminación y le dije: no esperes que vuelva si no me llamas. Nunca, nunca, ¿eh? Más bien consagré la mirada al niño, mi hijo, en 4 patas, sucio hasta confundirse en el crepúsculo con la propia tierra, un estilo de mimetismo. Por lo menos poseía esa defensa característica de las bestias. En camino olvidé al niño y su belicosa madre. Era tiempo de hacer las cuentas, en razón de que la súplica del gobernador al soberano traería el traslado y una vez que estuviese en Buenos Aires podría reclamar el pago al propio virrey, porque sus cajas eran más fuertes. De modo que, me dije, 29.000 hacen 29.000, pero con 3.500 ya percibidos de los propios, 25.500. 19 de las cajas reales, y uno anterior de atraso 20 por 500, 10.000. 10.000 pesos más 25.500, 35.500. El cruce del mar, por la súplica y luego por la providencia real, el tiempo de preparación de mi viaje hasta el abandono del cargo, 7, 8, 9 meses más. 9.000 por 500, mejor 10, por 1.500, 15, y siendo 9, 13.500. 35.500 actuales y 13.500 por venir, 49.000 pesos. Podría ser lerdo el trámite ante el rey y entonces excederían los 8 y los 9 meses para ser 12 o 14. Y en consecuencia 5 meses más, 1.500 pesos sobre los 49.000. La gloria. El gobernador solicitó mi presencia en su despacho. Estaba sonriente, afable, resumando filantropía. Me mostró el pedido al rey, escrito en pergamino y ya con su firma y sello. Era de abundante elogio a mi persona y títulos. Hablaba de talento y muy finamente planteaba mis pretensiones.
Prendió en mí una dicha emocionada. Yo era un anciano abandonado a quien acudía una niña reconociéndolo como abuelo, sin que jamás la hubiese visto ni tuviera idea de su existencia. En la nieta revelada al abuelo podía reconocer todas las virtudes de la familia. Ahí estaba el espejo olvidado de mis méritos, y era esperanza y constituía promesa de una realidad casi al alcance de la mano. El gobernador me desengañó. Su Majestad nunca atiende este tipo de pedidos la primera vez, pero es necesario hacerlos. Después de 1 año o 2 lo renovaremos. Entonces sí lo considerará. Decepción, sí. Decepción. Año 1799. La empresa no llevaba aspecto de suscitar alegría o fuertes esperanzas. Para mí representaba una fuga incierta. Creo que entonces, junto con esa incertidumbre del objetivo, comenzó a poseerme la certeza de que en cualquier lugar mis probabilidades serían las mismas. Me pregunté no por qué vivía, sino por qué había vivido. Supuse que por la espera. Y quise saber si aún esperaba algo. Me pareció que sí. Siempre se espera más. Sin embargo, esto lo discernía mi entendimiento, pero con prescindencia de él estaba entregado a una bruta inercia, como si mi cuota estuviese por agotarse, como si el mundo fuera a quedar despoblado, porque yo no iba a estar más en él. La muerte, entonces. Mi muerte, elegida por mí. Pensé que no puede gozarse de la muerte, pero sí ir a la muerte, como un acto querido, un acto de la voluntad, de mi voluntad. No esperarla ya, acosarla, intimarla. Supe que había dicho sí a mis verdugos. Pero hice por ellos lo que nadie quiso hacer por mí, decir a sus esperanzas no. Alguien me dijo, ¿quieres vivir? Alguien me preguntaba si deseaba vivir. Era entonces que mi sangre no se fue toda. Podía, pues, no morir aún. Me desgarró la ropa. Después sentí la prisión del torniquete en los brazos y supe que mis manos, sin dedos, ya no manarían sangre. Tal vez dormité, tal vez no. Volvía de la nada. Quise reconstruir el mundo. Despegué los párpados tan pausadamente como si elaborara el alba. Él me contemplaba. Era el niño rubio, sucio, estragadas las ropas, todavía no mayor de 12 años. Comprendí que era yo, el de antes, que no había nacido de nuevo, cuando pude hablar con mi propia voz recuperada y le dije, a través de una sonrisa de padre: no has crecido. A su vez, con irreductible tristeza, él me dijo, tú tampoco. Gracias. Muy hermoso. Bueno, vamos a cerrar, ¿no? Con esto. Vamos a cerrar con un cuento que se llama Yo ya me he suicidado. Lina observó que el caballero de la mesa próxima, el de la mirada dulce, distraído por la conversación, había guardado mal la billetera, sin advertir que se le caía al suelo. Ella sintió como un llamado en el pecho. Era, a su modo de ver, la suerte que se le ponía por delante de golpe. ¿La aprovecharía? Todo se iba a reducir a una cuestión de arrojo, pero no se animaba.
La impulsaba ese deseo devorador de comprarse el anillo de brillantes que hacía semanas estaba aguardándola en una vidriera, sin que ningún amigo se decidiese a regalárselo. La contenía más que la idea del hurto como delito, el miedo de ser descubierta en ese ambiente de luces del salón. Se resolvió. Iría al tocador de damas y si al regreso la billetera permanecía allí, cuando volvió el objeto de su tentación estaba como lo dejó. Se hallaban las mesas tan juntas unas de otras que no le fue difícil pretextar un tropezón y dar con el pie en la cartera en forma de llevarla debajo de su propio mantel, largo hasta el suelo. Lo demás fue sencillo, sentarse, hacer como que recogía un pañuelo y guardarse la billetera en la petaca. Fue una lástima con operación tan limpia que alguien la viera. Bastó que el caballero de la mirada dulce descubriese la pérdida, sin alborotar, pero dando lugar a un pequeño revuelo porque los compañeros de mesa no se quedaron callados para que alguien avisara directamente al maître lo que había notado. Lina fue llamada aparte por el maître, pero se negó a abrir la petaca. Ella temblaba, si bien decía que era de indignación. Entonces él maître, hizo venir al caballero de la mirada dulce y le explicó, en presencia de Lina, lo que sabía, mientras ella enmudecía a causa del temor y la excitación nerviosa. Él maître, preguntó al caballero de la mirada dulce si deseaba que llamase inmediatamente a la policía. El caballero, con un aire de compasión en los ojos y en los labios, dijo que no, que seguramente se estaba haciendo víctima de una equivocación humillante a la señorita. Pidió disculpas a Lina, extrajo su tarjeta y con un lápiz le anotó el nombre de su hotel. Lina buscó el refugio de su departamento, pero no le fue suficiente. Precisaba comunicar el caso, todo su miedo para tranquilizarse. Aún era temprano para que llegara su compañera Katy. Lina, dibujante de publicidad, Katy, poetisa sin éxito y autora de novelas de la serie Rosa. Nunca se quedaban en la casa por la noche, tenían muchas invitaciones y sus veladas estaban consagradas a las boîtes y otros sitios semejantes. Cuando Katy volvió, cerca de las 3 de la madrugada, pese al cansancio, escuchó íntegro el relato con el espíritu muy alerta. Lina le dijo lo de la tarjeta y Katy le hizo entender que era una invitación formal para que acudiese a entregarle la billetera sin comprometerse. Lina no tenía voluntad de hacerlo, en parte por el recelo y en parte porque de todos modos ya se sentía dueña de ese dinero. Lo había contado, 1.700 pesos, pero los consejos de Katy pudieron más. Lina llamó por teléfono desde la confitería cercana y el caballero de la mirada dulce, Gregorio Escayol Andrada, le contestó que la recibiría enseguida. Él estaba solo en su habitación, espaciosa y elegante. Lina no se atrevía a sentarse. Escayol Andrada le insistió a que lo hiciera de un modo que ella no pudo negarse. Aunque sin perder el tono amable, él pidió por teléfono unas copas de licor. Y esto dio lugar a que ella pensara que efectivamente había caído en una celada, pero en una celada amorosa. Tomaron licor. Escayol Andrade fue quien abordó el tema del incidente que los había vinculado, pero insistiendo con gran asombro de Lina en que se trataba de un error de la persona que hizo la denuncia. Lina tuvo la debilidad de fingir preguntándole, ¿pero la cartera fue hallada o no? O no, pero no tiene ninguna importancia. Y Gregorio Escayol dijo que la pérdida no tenía importancia, sonriendo de un modo afable y tranquilizador. Estuvieron reunidos 15 minutos más. Él expresó que estaba muy satisfecho por haberla conocido y que agradecía su visita. No obstante, no le formuló ninguna insinuación amorosa ni le invitó a encontrarse de nuevo, simplemente se puso a sus órdenes. Lina volvió al departamento con la billetera en su bolso, pero muy confusa y algo deprimida. Enterada de la entrevista, Katy también con extrañeza y algo incrédula hacía estas interrogaciones. ¿Absolutamente seguro que no intentó hacerte el amor aprovechándose de que lo visitabas espontáneamente? ¿Nada hizo para comprobarse ventaja sabiendo que tú le robaste la cartera? No, Katy. ¿Puede ser eso?
¿Puede ser un hombre tan decente y tan generoso? Katy estaba deslumbrada. Quien la conociera podía pensar que en ese momento Katy recobraba la confianza en la nobleza del ser humano. Adoptó una resolución con toda la firmeza posible. Hay que devolver ese dinero. Yo no me atrevo a hacerlo, dijo con timidez y compungida Lina. Pues lo haremos juntas. No puedo, Katy. Podrás. Fueron juntas, para que Lina no perdiera el ánimo. Katy no le permitió que llamara previamente por teléfono. Llegaron a la puerta de la habitación, donde solo se leía un número, y Katy golpeó con los nudillos. Lina, que había hecho el camino presa de un desasosiego cada vez mayor, cuando consideró inminente el nuevo encuentro con el caballero de la mirada dulce, perdió el valor. En un instante puso el bolso con la billetera en las manos de Katy y se alejó corriendo por el largo pasillo. Katy no tuvo tiempo de reaccionar. La puerta se abría e iba a encararse con el bondadoso desconocido. Nada la obligaba a él, ni siquiera su nombre sabía. Sin embargo, se mantuvo firme. Katy no tuvo tiempo de reaccionar. La puerta se abría e iba a encararse con el bondadoso desconocido. Nada lo obligaba a él, ni siquiera su nombre sabía. Allí estaba él. Allí estaba el hombre no visto por Katy en 15 años, pero siempre, siempre esperado. En otra época Katy fue más naturalmente Catalina y Gregorio Escayol Andrade simplemente Gregorio. Alguna vez, con el anhelo de que fuera para siempre, el cortaplumas de Gregorio grabó en un árbol un corazón con las iniciales C.G. Los dos estudiaban en la ciudad, una ciudad de provincias. Él en el colegio, ella en el liceo. Se facilitaban los libros de texto y las novelas de amor. Él era de familia antigua y acaudalada, ella de un hogar sin lustre y relativamente pobre. Supieron desde el principio que no podían contar con el consentimiento de los padres, ni los de él ni los de ella. Vivieron su pasión en las sombras del ocultamiento. Cuando se recibieron de bachilleres, él tenía que marchar a otra provincia para cursar en la universidad. Ella, por el mismo tiempo, debía trasladarse a la metrópoli con su familia en busca de mejoramiento económico y sin perspectiva de seguir estudiando. Eran muy jóvenes y no sabían organizarse para imponer sus sentimientos. Hablaron de morir juntos. Ella sabía que Gregorio era capaz de hacerlo. Se produjo la separación. Cada uno tomó un rumbo que los distanció más de lo que creían posible. Catalina descuidó la correspondencia y finalmente se dejó conquistar en forma total por el tumulto de la gran ciudad. Cuando pensaba en Gregorio, se decía que de haberla amado con verdadera pasión habría sabido quedar en la corriente romántica de los días que compartieron. Sería quizás un ricachón desencantado de todo, menos del alcohol y calladamente de la poesía, porque Catalina estaba enterada de que él escribió para ella versos purísimos sin atreverse nunca a mostrárselos. Un cuaderno olvidado, entre otros, reveló el secreto. Tales eran sus ensueños más queridos, pero no pasaban de ser eso. El conocimiento concreto de otros hombres de su posición le enseñó algo que la amargaba y la sumía en la desilusión. Veía a Gregorio casado con una dama de su clase, manteniendo con ella y con sus hijos una relación que con el tiempo se habría hecho casi de compromiso social. Mientras en torno del caballero exteriormente honorable circularían mujeres falsamente brillantes, ligándose a él meses, semanas y luego desapareciendo unas tras otras. Katy volvió al departamento, lánguida, lenta, como una nube. Informó a su amiga que la esperaba ansiosa. Te perdona. Te había perdonado anoche mismo. Se queda con la billetera, pero te envía el contenido. Aquí lo tienes. Es tuyo. A él no le hace falta. Después Katy lloró.
Lloró amargamente y luego le contó todo a Lina. La conclusión dicha de una manera tristísima. Se ha conservado admirablemente puro. ¿Y yo? ¿Y yo? Pero Lina, que había guardado silencio, se permitió una duda. ¿Y si te hubiera engañado? ¿Y si te hubiera mentido, que en estos 15 años los ha dedicado a vivir en tu recuerdo? Cuando nosotras queremos, bien lo sabemos, nos resulta posible descubrir la verdad, aunque venga envuelta en las más mentirosas palabras de amor. En lo hondo de las palabras de Gregorio no hay más que una verdad, que me quiso y que ha seguido queriéndome tal como me reconoció. A Lina la asaltó el pensamiento de que esa mujer que tenía delante debía ser realmente muy distinta de la que Gregorio conoció. Y ahora, al verla de nuevo, Lina, para consolar a su amiga, pero de una manera muy torpe, dijo entonces en tono de broma, que sin embargo resultaba forzado. ¿Y qué vas a hacer entonces, corazoncito mío? ¿Suicidarte? Katy la miró con fijeza, con una profunda pena, y le contestó: ¿no crees que ya hace tiempo, pero sin saberlo hasta hoy, yo, estúpidamente, me he suicidado?